Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta nueva clase de matemática. Ahora en esta ocasión continuaremos estudiando las operaciones con polinomios y números complejos, específicamente en la clase 1.13 titulada Método de la tijera, parte 1. Es decir, veremos un caso curioso de cómo factorizar algunos tipos de trinomios. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. La clase 1.13, método de la tijera, parte 1, tiene como objetivo que utilicemos el método de la tijera para factorizar trinomios en el producto ax más b factor de cx más d, donde a, b y c y d son números enteros positivos. Así es que vamos a iniciar con el problema inicial propuesto y este dice de la siguiente forma. El polinomio 2x cuadrado más 13x más 15 no es un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, puede factorizarse en la forma ax más b factor de cx más d, realizando lo siguiente. Para eso vamos a descomponer los números 2 y el número 15 como producto de dos números. Por ejemplo, el número 2 en 2 por 1, el número 15 en 3 por 5, por ejemplo. En el siguiente esquema vamos a sustituir estos valores de A por C y que son los factores de 2 y también los valores B y D que serían los factores de 15, de tal manera que el producto, la suma de estos dos productos nos tiene que dar como resultado 13. Entonces colocamos el primer factor de 2x cuadrado y luego el segundo. Estos números multiplicados me tienen que dar como resultado el 2x al cuadrado, que en este caso es el acx al cuadrado. Ahora vamos a descomponer el 15, buscamos un número b y un número d que multiplicados nos tienen que dar como resultado 15, o en este caso b por d como representan las letras. Ahora vamos a empezar con el método de la tijera. Vamos a multiplicar cruzado, cx por b nos va a dar un término como factor, bcx, y luego vamos a multiplicar a x por d, que nos va a dar como resultado axd. La suma de estos dos términos que acabamos de obtener tiene que darnos como resultado el segundo término, que es 13x. En este caso lo vamos a expresar como AD más BC factor de x. Y entonces esto es lo que va a ocurrir con el método de la tijera. Así es de que puedes hacer la prueba de descomponer 2x cuadrado más 13x en dos factores, tal como lo hemos explicado en este problema inicial. Pues vamos a revisar la solución para este ejercicio y vamos a factorizar 2x cuadrado más 13x más 15 por el método de la tijera. Entonces el primer paso que dijimos es que vamos a descomponer el 2x al cuadrado. Dos números que multiplicados me den 2x solamente está el 1 y el 2. Entonces vamos a escribir 1x por 2x y el resultado obviamente es 2x al cuadrado. Ahora vamos por el tercer término, que es 15, y lo vamos a descomponer en los números 5 multiplicado por 3. Y esto ya sabemos que multiplicado nos da como resultado 15. Ahora vamos a multiplicar en diagonal por el método de la tijera y empezamos con 2x multiplicado por 5. Esto nos da como resultado 10x. A continuación, ahora 1x por 3 nos da como resultado 3x. ¿Cómo sabemos si esta descomposición está correcta? Bueno, el resultado de la suma de esta última columna tiene que darnos 13x. Y efectivamente al sumar 10 más 3x podemos observar nosotros que nos da como resultado 13x. Si nos diese un resultado diferente, pues tendríamos que cambiar el orden de los factores. De esta manera podemos decir que los factores de este polinomio entonces son 1x más 5, de aquí los tomamos de manera horizontal, y el otro factor es 2x más 3, que serían positivos. De tal forma que 2x cuadrado más 13x más 15, podemos escribirlo como el producto de los factores x más 5, factor de 2x más 3. Entonces, en conclusión, podemos decir que si tenemos un trinomio de la forma mx cuadrado más nx más p, con estos números np
y n como números enteros y diferentes de 0, entonces buscamos otros 4 números a, b, c y d enteros tales que m lo vamos a descomponer como a por c, p lo vamos a descomponer como b por d, y el número del centro, que sería n, tiene que ser la suma de estos productos, a por d más b por c, de tal forma que entonces este polinomio mx al cuadrado más nx más p podamos expresarlo como el producto de dos factores. A continuación, entonces en tu libro aparecen los siguientes trinomios que los vamos a descomponer utilizando el método de la tijera. Practiquemos, vamos a trabajar con dos de ellos y veamos que esto se trata de probar y de jugar con los factores. Vamos a factorizar primero 2x cuadrado más 7x más 3. Piensa y contéstame cuáles serían los factores de 2x al cuadrado, que es la primera cantidad que vamos a descomponer. Correcto, 1x y 2x, porque multiplicados me dan como resultado 2x cuadrado. ¿Cuál es el otro término que tenemos que descomponer? Es el 3, muy bien. Lo vamos a escribir como 3 por 1. Y al multiplicarlo, puede ser que escribamos que nos da como resultado 3. De tal forma que ahora vamos a probar si el orden de estos factores está correcto, multiplicando en tijera, en diagonal. 2x por 3 nos da como resultado 6x y x por 1 nos da como resultado 1x. Al hacer la suma de esta tercera columna obtenemos como respuesta 7x, que es el segundo término del trinomio. Y entonces quiere decir que lo hemos hecho correcto. Esta es la descomposición de los factores que necesitamos. Por lo tanto, ¿cuáles serían los factores? ¿Puedes identificarlos? Los factores son x más 3 y 2x más 1. Entonces la factorización la podemos escribir de esta forma. X más 3, factor de 2x más 1. Ahora el siguiente polinomio 3a cuadrado más 17a más 20, puedes observar que tenemos ahora un número más complejo porque 20 tiene diferentes factores. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a descomponer? 3a cuadrado lo vamos a descomponer como a multiplicado por 3a. Y esto nos da como respuesta 3a al cuadrado. Ahora el número 20 podríamos descomponerlo como 4 por 5, 5 por 4 o 1 por 20. Pero en esta ocasión vamos a escribir los números 4 multiplicado por 5, que ya sabemos que da como resultado 20. Así, al multiplicar en diagonal por el método de la tijera, 3a multiplicado por 4 obtenemos un resultado de 12a. Y a multiplicado por 5 obtenemos un resultado de 5a. Veamos en la tercera columna, vamos a realizar la suma y nos tiene que dar como respuesta 17a. Y efectivamente la suma da 17a. Por lo tanto, hemos hecho la descomposición por el método de tijera correctamente. Ahora, ¿podrías identificar los factores de este trinomio? ¿Correcto? A más 4 es el primero y el segundo 3a más 5. Así que la respuesta para esta descomposición factorial es a más 4 factor de 3a más 5. Espero que el video te haya servido para tu clase de este día y nos vemos en la próxima ocasión.